recuerdo que a mí me pegó mucho el que ellos siempre como que se burlaban o asimilaban mi nombre con algo de baja calidad o algo que no funcionaba. Entonces a mí eso como que me quedó muy grabado y yo recuerdo que yo me dije a mí mismo, voy a trabajar a partir de aquí en adelante a que cuando alguien diga el nombre o vea el nombre en cualquier cosa que diga José Ochoa, signifique la más alta calidad, la más alta excelencia y que sea un nombre de una gran reputación. En el mundo del emprendimiento hay mucho riesgo y puedes hacer muchas cosas financieramente, tanto para bien como en negativo. Bueno, hoy es un momento en el que podemos perder todo. Nomás te quiero preguntar si tú estás dispuesta a iniciar conmigo, a perder negocio, a perder la casa y a comenzar de nuevo. Y ella me dijo, Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos a Mentores Podcast, en donde buscamos platicar con gente chingona que está impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo, para que así inspiren a más personas a conseguir sus sueños. Mi invitado el día de hoy es José Ochoa. José es CEO de Global Container and Customer Packing, una empresa dedicada a la distribución de empaques y servicios de logística. Además de su rol empresarial, José es un emprendedor mexicoamericano reconocido en Estados Unidos por su resiliencia, logros como emprendedor y búsqueda constante de la excelencia. Es ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Chihuahua II y se destaca como emprendedor y mentor por pasión. Su historia ha sido destacada en la revista Entrepreneur Estados Unidos y México como una fuerte inspiración para emprendedores en Estados Unidos. En 2021, Telemundo Estados Unidos comparte su historia de inspiración de resiliencia durante el cierre del Hispanic Heritage Month. Nayo Escobar, el influencer mexicano y creador de contenido, también difundió la historia de José en su canal de YouTube y obtuvo más de 220,000 vistas a nivel global. José es autor del exitoso libro de negocios y de desarrollo personal Súbete al Ring, guía de la vida real para emprendedores. Además, es creador de la metodología de negocios Schooler Methodology TM, diseñada para ayudar a los dueños de pequeños negocios a convertirse en proveedores de las corporaciones de la lista de las Fortune 500 en la era post-COVID. Recientemente, José lanzó su podcast Súbete al Ring en YouTube, donde invita a campeones de la vida y negocios a compartir sus mejores experiencias. Fuera de su carrera profesional, José es padre de 2 adolescentes y está orgulloso de haber encontrado el amor de su vida hace 20 años, quien lo acompaña en su viaje. En la plática que tuve con José, platicamos sobre sus inicios en el emprendimiento, la cosa que no tolera y cómo levantarse de una pérdida de $1,000,000, entre muchas más cosas. Espero que disfrutes la plática que tuve con José Ochoa. José, qué gusto tenerte en el episodio del podcast. hola, ¿qué tal Mike? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme, gracias por este espacio para tener una charla entre amigos y pues aquí estoy. José, empezaste a trabajar en tu adolescencia. ¿Qué fue lo que te motivó a tomar esa decisión de empezar a trabajar? Pues la necesidad, Ok. siendo franco, la necesidad. Y pues sí, trabajé en la adolescencia, tuve varios capítulos de trabajando digo, cuando estás en la adolescencia, pues no tienes ninguna habilidad o skills o algo así, entonces, pues trabajaba en trabajo manual, ¿no? En obras de construcción y cosas así. Sí. Empezaste trabajando, estudiaste una carrera mientras seguías trabajando y al final de salir de la universidad, pues no encontraste trabajo como varios de los que salen de las universidades. ¿Qué pasó Así después? es. Así es, pues egresé del Instituto Tecnológico de Chihuahua, número 2 en Chihuahua Capital, y pues va un año completo no pude encontrar trabajo. Este, el único trabajo fue, me subempleé vendiendo filtros, sistemas de filtros de agua para hoteles y residencias por unos meses. Y también al mismo tiempo, mientras buscaba empleo, me metí a hacer un posgrado en liderazgo
y pues terminé todo eso y al final pues decidí emigrar y me moví a Ciudad Juárez buscando pues más oportunidades, ¿no? Ciudad Juárez es una ciudad muy bondadosa en términos de empleo y de oportunidades y bueno, pues por ahí me moví para allá y ahí logré obtener eh, el soporte y la ayuda de un familiar, una tía mía que es hermana de mi mamá y la quiero mucho y pues vaya, ella fue la que me brindó, me echó la mano de tenerme en su casa ahí de abonado por un año y ayudarme a empujar, ¿no? Incluso ella me dio empleo por unos meses en su compañía de construcción. Entonces, en lo que llegaba una oportunidad en el ámbito que yo buscaba, que era el industrial, y ahí finalmente logré aterrizar un empleo, una oportunidad buenísima que cambió mi vida en Delphi, en el centro técnico de Delphi, que era en ese entonces el más grande a nivel mundial, y estaba en Ciudad Juárez. Estuviste bastante tiempo ahí, después brincas a otra empresa. ¿Cómo empiezas a emprender? O sea, ¿cómo ves esa oportunidad de mercado? Sí, en Delphi estuve alrededor de 3 años y luego ya que aprendí ahí a coscorrones y a lágrimas y a bajo presión, ¿verdad? Porque era un mundo completamente diferente al que yo estaba acostumbrado, ¿no? Pues yo venía de estudiar y un año sin trabajo y de repente entrar a la industria automotriz que es un mundo global y inmediatamente tenía que estar haciendo llamadas a París, a Detroit, a muchos lados, ¿verdad? Y la verdad no dominaba muy bien el inglés y tuve muchos problemas, muchísimos problemas. Lo bueno, hablando como el título de tu podcast, que tuve un gran mentor, que era mi jefe en ese tiempo, se llama Ángel Vargas, buen amigo ahora y él tuvo muchísima paciencia conmigo, mucha paciencia. Él me dio la oportunidad de trabajar, él me dio la oportunidad de aprender y me guió, ¿no? O sea, me guió de una manera súper paciente y creo que él fue un agente muy poderoso en mi carrera, ¿no? Entonces, bueno, en Delphi estuve siempre en lo que era empaque, ingeniería de empaque y desarrollo de empaques y todo este asunto de ingeniería, que era algo nuevo para mí, pero bueno, lo aprendí ahí, tú sabes, estas industrias globales y de automotrices son una escuela brutal para aprender y para conectar. Y de ahí me fui a Siemens, a una empresa alemana, también en lo que era ingeniería de empaque. Yo me encargaba de hacer los desarrollos, implementaciones, costeos, evaluación de proveedores, todo esto. Y aprendí mucho ahí y en Delphi conocí a un compañero mío de Delphi, ahí que ya estaba cuando yo entré ahí. Y digo, nos hicimos amigos y pues de ahí vimos la necesidad la oportunidad, ¿no? De que había un nicho, un buen nicho en el cual podríamos ah, servir a la industria porque era muy frustrante, la verdad, cuando tratabas con proveedores locales y americanos y mexicanos, era bien doloroso que no llegaban a las juntas, que no entendían bien los detalles, que proponían lo que ellos querían o les convenía y muchas cosas, ¿no? Entonces se identificó por ahí esa necesidad o esa oportunidad de cerrar ese gap en la industria y después de Siemens, pues decido emprender, ¿no? Decidimos hacer esto y pues yo me salí de la industria con un buen salario, con una muy buena aseguranza. Mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo y tenía el primer hijo en los brazos todavía. Y pues bueno, así emprender, ¿no? Pues es algo que sientes esa necesidad, esa adrenalina y pues el sueño, ¿no? Muy grande. Entonces, pues sin pensarla 2 veces, me salí, comencé desde la sala de mi casa a llamar, ¿no? A llamar a clientes prospectos
Y así empezó esto, ¿no? Así empezó este del emprendimiento. Para esto, Mike, yo tenía desde high school, desde preparatoria en México, que siempre leía de negocios. Siempre fui, desde que descubrí mi primer libro, que se llamaba o se llama La Búsqueda o The Quest, que se lo recomiendo muchísimo. Ese fue el libro que me enamoró a mí, que me hizo como enamorarme de la lectura y de ahí empecé a leer siempre. Entonces, siempre he sido un gran lector sobre todo de negocios, tanto de revistas como de libros, biografías, todo esto de negocios. Entonces tenía mucha visión sobre lo que quería lograr, ¿no? Lo que quiero, que no he terminado, sí, pues es perpetuo este viaje. A ver, quiero hacer un brinco para atrás con eso del libro. ¿Cómo llegas a descubrir tu gusto por la lectura? O sea, ¿y cómo llegas a un joven de preparatoria a leer sobre negocios, que a veces están en la edad complicada, que quieren hacer otras cosas? Ujú. Sí, pues mira, estaba yo en preparatoria, en una preparatoria que por cierto me corrieron porque no asistía, ¿verdad? Como decimos por allá en México, me la pinteaba bastante. Entonces, pues estaba por ahí yo viviendo un proceso como de encontrarme a mí mismo y pues había muchas cosas, ¿no? Un maestro en una asignatura, la verdad no recuerdo cuál era la clase, nos hizo que cada uno compráramos un libro y luego al terminarlo que lo intercambiáramos con algún compañero. Entonces, la verdad no recuerdo cuál libro compré yo, pero recuerdo que el que me intercambiaron era el de The Quest, La Búsqueda, y era un libro, no sé si lo has leído, pero la moraleja es de una águila que por alguna razón el huevo cayó en una granja de gallinas, y entonces cuando nace el águila ahí, pues no se sentía, era muy, era muy querida el águila con las gallinas y la arropaban y todo, pero ella no se sentía parte de ahí, ¿no? Ella sentía ganas de volar y veía otras águilas que pasaban volando y pues siempre tenía ese pensamiento de, o sea, ¿por qué siento que no pertenezco aquí, no? Entonces, total, el águila decide volar y vuela y se va y deja el gallinero y se va buscando porque ella siempre veía una montaña y quería llegar a esa montaña y en el camino a esa montaña se topa con muchas águilas y cada una de esas águilas representa el tipo de personas que hay en el mundo, las de envidia, las que te persuaden para claudicar o las que te empujan a ser mejor y así, ¿no? Entonces está muy bonito el libro, un libro muy amigable, delgado, pocas páginas, pero buenísimo. Y ese libro fue el que me cambió la vida y de ahí empecé a recopilar revistas como Entrepreneur, este, muchas revistas, Fortune, Forbes, cosas donde venían eh, ejecutivos, altos ejecutivos de corporativos, logros que habían tenido, biografías, todo, y ahora, pues al día de hoy, tengo cajas de esas revistas, tengo cajas y cajas porque no me quiero desprender de ellas, y igual de libros, tengo muchísimos libros y audiolibros, y es algo adictivo para mí, y creo que es algo que me ha ayudado muchísimo a conectar con otras personas, a entender otras personas, a entender los mercados y a tener eh, ciertas conversaciones. A ver, ese José de 16 años que empezó a meterse a todos estos libros y que empezó a investigar, me imagino que tenía un sueño. ¿Tú te proyectabas de que algún día podrías tener algo propio o algún día podrías aparecer en una de estas revistas? Ah, sí y no. Siempre soñé en grande, siempre tuve ese sueño, esa pasión de hacer algo grande, pero no sabía si iba a ser con una empresa, no sabía, no, digo, ni me imaginaba siquiera salir en una revista, pero no sé, es algo que cuando leo, o sea, sentía esa adrenalina, ese sueño de algo, siempre soñé con Estados Unidos, con hacer algo por acá.
todo esto. Entonces, pero no, la verdad que nunca me imaginé y por eso creo que ha sido para mí muy gratificante y muy bonito el poder aparecer en revistas. Por ejemplo, cuando aparecí en la revista Entrepreneur de Estados Unidos y en la de México, pues para mí fue un sueño, ¿no? Porque tenía más de una década consumiendo esa revista y jamás me imaginé ver mi cara ahí, ¿no? Y mi historia en una revista así. Entonces, pues son logros bonitos. Para mí sí, son cosas como que me van llenando el alma y me van ayudando a seguir creyendo en el sueño, ¿no? De seguir adelante. Increíble. Después de este paréntesis, regresamos ahora sí. A ver, ¿cómo tomas esa decisión? O sea, estabas en una, quiero llamarlo de cierta manera, zona de confort, tenías tu trabajo bastante bien, excelentes prestaciones, tu esposa ya estaba ahí. ¿Cómo tomas esa decisión y cómo le dices a tu esposa, oye, ¿sabes qué? Vamos a abandonar esto porque yo tengo un sueño, porque yo tengo una idea, yo vi esta oportunidad y quiero dedicarme a esto. ¿Cómo tomas esa decisión? Sabes que desde que éramos novios, mi esposa y yo, pues ella siempre me veía que yo soñaba y siempre tenía esa visión y esas ganas de crear algo, de emprender, de ser mejor, ¿no? Siempre he aborrecido la mediocridad, es algo que me aborrezco eso. Entonces, pues siempre he tratado de buscar la excelencia, he tratado de buscar el ser mejor y obviamente ha habido momentos en los que te voy a decir algo. Cuando fue mi primer trabajo, te voy a hacer aquí un paréntesis, no primer trabajo, sino eran mis residencias profesionales en una compañía en la ciudad de Chihuahua. Entonces terminé mis residencias y me dieron oportunidad de quedarme ahí por unos meses como ingeniero de calidad y pues estás completamente verde, ¿no? O sea, Hmm. estás inexperto y todo esto. Entonces, yo trabajaba o tenía a mi cargo unos técnicos que tenían 20 años en la compañía y se sabían todo al derecho y al revés y todo esto. Entonces, yo llego y hago unas propuestas de mejoras y hice por ahí unas propuestas si quieres, no de mucho impacto, ¿no? Pero pues era lo que me alcanzaba, ¿no? Mi experiencia en ese momento y todo. Y recuerdo que los técnicos, y yo creo que sin dolo, simplemente era como, pues, no sé, parte de lo mismo, de la atmósfera por ahí. Y recuerdo que ellos siempre se burlaban porque lo que hice era un tablero para medir ciertas cosas en los procesos de calidad y tenía mi nombre. Entonces ellos, recuerdo que a mí me pegó mucho el que ellos siempre como que se burlaban o asimilaban mi nombre con algo de baja calidad o algo que no funcionaba. Entonces a mí eso eh, como que me quedó muy grabado y yo recuerdo que yo me dije a mí mismo, voy a voy a trabajar a partir de aquí en adelante a que cuando alguien diga el nombre o vea el nombre en cualquier cosa que diga José Ochoa, signifique la más alta calidad, la más alta excelencia y que sea un nombre de una gran reputación. Entonces, desde ahí, fíjate, me formé eso y siempre me lo he recordado. Entonces, yo hablaba cuando era novio de mi esposa, cuando estaba por terminar la ingeniería, le contaba estas cosas, ¿no? Y le decía pues, que ella veía que yo quería lograr algo más. Entonces, cuando se llega el momento, moviéndonos ahora a cuando emprendí, pues no le sorprendió, ¿no? No le sorprendió porque ella siempre ha sabido, ¿no? O sea, siempre ha sabido que soy alguien que toma muchos riesgos en busca de llenar mis objetivos o llenar esa pasión que tengo por mejorar, por emprender, por crear cosas, por desarrollarme y por desarrollar a otros, ¿no? Entonces, pues no le sorprendió, me apoyó. De hecho, me adelantó mucho más años después, en 2018, cuando tengo ese gran setback financiero en mi compañía aquí en Estados Unidos, donde estoy a punto de quebrar.
igual, ¿no? O sea, yo hablo con mi esposa de frente y le digo, bueno, ¿te acuerdas cuando hablábamos de emprender y todo esto que te decía que en el mundo del emprendimiento hay mucho riesgo y puedes hacer muchas cosas financieramente, tanto para bien como en negativo? Bueno, hoy es un momento en el que podemos perder todo. Entonces, y ella le digo, nomás te quiero preguntar si tú estás dispuesta a iniciar conmigo, a perder negocio, a perder la casa y a comenzar de nuevo. Y ella me dijo sin dudarlo, ¿no? Pues tú sabes que estoy contigo, o sea, no, o sea, haz lo que tengas que hacer. Y eso me ha ayudado mucho, porque creo que cuando tienes tu casa bien sólida en cuanto a convicciones, creencias y el soporte, eso es un game changer para las cosas que estás emprendiendo. Me ha tocado conocer en mis años de emprendedor a muchos emprendedores en los que desafortunadamente no hay esa conexión o ese soporte y sin duda es algo que te capa, es algo que te limita muchísimo y pues bueno, cada relación es diferente, ¿no? Pero incluso en el libro Think and Grow Rich, si lo has leído por ahí, hay una parte en la que Napoleon Hill dice que dentro de las 100 personas más exitosas del planeta que en su tiempo él entrevistó, dentro de esos 100 los mejores de los mejores eran un dato que era los que eran súper más exitosos que los demás se diferenciaban porque siempre habían tenido la misma pareja, la misma, nunca se habían divorciado. Entonces, pues eso me reiteró que realmente es es un factor muy grande el que tengas el apoyo en tu casa y el que estés bien en tu casa. A ver, dijiste muchas cosas muy interesantes. Sin duda la pareja es fundamental, o sea, a veces es como tocar base y si es un soporte o es alguien que te tumba, cualquiera de las dos cosas. Me llama mucho la atención el tema de la mediocridad. ¿Alguna vez José fue mediocre? Mm, puede ser que sin darte cuenta o sin conciencia, eres, puedes ser mediocre. Yo, la verdad, incluso honestamente, yo hablo con mis hijos porque, pues tú sabes, cuando eres adolescente, la parte tratas de evitar, como decían por ahí, de evitar la fatiga, ¿no? Claro. Entonces, yo recuerdo que yo tenía muchos problemas por ser perezoso en el aspecto de no querer hacer las cosas que tenía que hacer y todo esto, pero eso le llamo mediocridad, pero sobre todo la mediocridad, Mike, de la que yo te hablo es la consciente, es la cínica, es la que estás consciente que, que eres mediocre o que tus decisiones te llevan a ser un mediocre y lo aceptas. Entonces, ese tipo de cosas ya de conciencia, son las que yo no tolero. Claro, y a veces es por tu zona de confort, por la que te vuelves Claro, así. A ver, claro. regresando un poquito, le dices a tu esposa, ¿cómo fue al inicio este emprendimiento? O sea, ¿qué fue lo primero que empezaron a hacer? Me dijiste que estabas trabajando en tu casa, en la sala. ¿Cómo era un día a día de esto que no sabían si iba a funcionar? Pues eran llamadas. Lo primero que fui y me compré en ese entonces, estamos hablando 2007 por ahí, no recuerdo bien el año, 2008. eh, Me compré un libro en ese entonces. Tú sabes, aquí en Ciudad Juárez y en El Paso, pues lo que el mercado mayor es la industria maquiladora, ¿no? La industria de manufactura. Entonces me compré un libro, una guía en la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez, una guía donde venían pues todos los teléfonos, ¿no? Y así me puse a hacer call calls, que le Mm. llamamos, o llamadas en frío, y así, y recuerdo uno de nuestros clientes que a la fecha seguimos sirviendo, era una compañía que hace refurbish de computadoras, o reparación de computadoras de garantías, y me acuerdo que siempre hablaba, todas las semanas le llamaba
a la compradora, ¿no? Entonces, y nunca me daba, o sea, no había oportunidad. Y ya era tantos mis llamadas que ya me conocía la voz. Ya sé que eres tú, José. Y así, total, como no sé a cuántas llamadas, te puedo decir, probablemente unas 10. Me dice, José, ¿en cuánto tiempo puedes estar aquí en la planta, en nuestra locación? Digo, pues 15, 20 minutos, ¿ok? Pues hoy es tu día para realmente demostrarnos lo que dices que eres, ¿no? En cuanto a con tu empresa, el servicio, todo esto. Y pues ya, ahí fue la oportunidad y desde ahí comenzamos con ellos y pues hemos estado con ellos por 13 años Empiezan con aproximadamente. ellos, empiezan sin dinero, con préstamo, ¿cómo empiezan? Bootstrap, puro bootstrap, pues con las uñas y haciendo ahí, cosas contra los proveedores, ¿no? Haciendo todas estas cosas de tratar de hacer que las cosas se alinearan para tener que financiar lo menos posible, ¿no? Entonces, pues así empezamos, no teníamos banco, no teníamos nada de eso, no había bootstraps, no había crowdfunding, no existía nada de eso. Mm. Y así fue, ¿no? Pues fue un crecimiento orgánico y pues fue duro, pero pues con mucha pasión y mucho aprendizaje, y pues ha sido duro y bonito también a la vez. ¿Qué es lo que más has aprendido de ahí? Mm, que el factor más importante, Mike, es la gente. La gente es lo que... La gente somos lo más bonito y lo más terrible de los negocios a la vez. Entonces, en cuanto a gente, derivan muchas cosas, dígase empleados, dígase proveeduría, dígase sociedades, dígase relaciones, dígase clientes, porque al final de cuentas, esa etiqueta que dice proveedor, cliente, socio, empleado, atrás de eso es una persona lo que está ahí. Entonces, el saber entender, el desarrollar la inteligencia emocional para poder desarrollar una habilidad de poder navegar con diferentes personalidades, con diferentes situaciones humanas. Creo que eso es lo más poderoso que he aprendido, es lo más relevante y en todo, ¿no? Para bien y para mal. Me he topado con gente maravillosa, me he topado con gente terrible, pero pues de todo se aprende, ¿no? De todo se aprende y ese es el factor número uno en los negocios, ¿no? Y a veces se nos olvida porque la verdad cuando estás emprendiendo, al principio no te fijas, o sea, ves nombres de compañías, ves nombres, todas estas cosas y no entiendes, en mi caso personal, habrá quien lo entienda antes, yo no lo entendí al inicio, pero todo es personas atrás, persona. Hoy me queda extremadamente claro que que tu inteligencia emocional es de los assets o activos más poderosos que puedes tener para el mundo de los negocios, ¿no? Y no nada más para los negocios, para tu día a día, porque, como siempre digo, el emprendedor es siempre infinitamente más importante que el emprendimiento, que el producto que tengas, el emprendedor. Si el emprendedor es bueno y entiende y tiene lo necesario para, para seguir adelante y para formar una organización, una compañía, va a triunfar, aún y que tenga un producto mediocre, porque lo va a evolucionar, lo va a cambiar, va a pivotear. Pero si tienes un gran producto y tienes un emprendedor mediocre, jamás va a progresar, jamás, garantizado. No, claro. ¿Cuántas veces les tocó a ustedes hacer esos pivotes? ¿Cuántos pivotes hubo antes de llegar ahorita a lo que tienen? Mm, pues han sido, más que pivotes, han sido
evoluciones, digamos, que de repente se dan de manera natural porque vas acumulando capacidades y habilidades como organización y como individuos, las cuales te das cuenta que pueden, esas habilidades o ese saco de herramientas que traes son valiosas no nada más en un mercado, sino en varios mercados. En este caso, nosotros estamos enfocados exclusivamente en lo que era manufactura, maquiladora, y luego pivoteamos, se puede decir, pivoteamos a un canal desde hace un año a vender esos mismos servicios y bondades al gobierno federal de Estados Unidos. Y luego también ahora estamos haciendo una iniciativa muy fuerte para entrar con compañías Fortune 500 o corporativos como Nike, como Target, Kohl's, TJ Maxx, este tipo de compañías que son como más de retail, ¿no? Ujú. Entonces entendimos eso y eso pues es muy sano, ¿no? Porque el tener mucha concentración en un solo mercado a veces es doloroso. A ver, ¿cuánto tiempo pasó de este emprendimiento, de esto que están en la sala haciendo todas las llamadas, a ya más o menos empezarse a establecer o a consolidar? ¿Cuántos años pasaron más o menos? Mm, Alrededor de 3 a 4 años. En esos tres Tres o a cuatro cuatro. años, ¿no hubo algún momento donde estuvieses a punto de tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de esto y quiero mejor, a lo mejor, regresarme acá porque esto no está funcionando? No, no, la verdad que no. Hubo momentos muy difíciles, muy retadores, pero la verdad no me tocó, no me tocó en este emprendimiento, pero años después, cuando digamos estaba hasta cierto punto más establecido, consolidada la compañía, hice otros intentos de emprendimiento de otras cosas. Una de ellas era darle servicio de mantenimiento mecánico a unas compañías que mueven cajas de ferrocarril. Me fracasé miserablemente, Mm. perdí todo ahí. Y luego después, hace unos años, en 2019 antes de la pandemia, este yo la verdad soy muy curioso y soy muy hands-on y siempre 2017, 18 era un trending brutal de Amazon y en cada conversación en la que yo iba de trabajo de negocios y cenas de amigos, siempre escuchaba esa narrativa y Amazon esto y wow, y había mucho contraste, ¿no? Quien lo odiaba y quien lo amaba. Entonces me dio mucha curiosidad y pues me metí a estudiar por un año lo que es Amazon e-commerce, en particular de Amazon. Compré un curso y un año, todos los días después de mi oficina, seguía en mi casa por las tardes, noches y los fines de semana, aprendiendo desde nada, no saber nada de e-commerce, hasta escalar tu negocio en otros países, ¿no? En e-commerce. Y fue un aprendizaje grandísimo, brutal. Y ahí lancé una compañía de audífonos. De hecho, estos audífonos que tengo son de mi marca. Se llaman Reikoku, que Reikoku en japonés significa resiliencia o relentless en japonés. Y bueno, decido ponerle hacia la marca y vendía en Amazon. Estuve vendiendo bastante en Amazon, pero era carísimo porque pues me metí en ese rubro de consumer electronics que es agresivísimo y la verdad pues no tenía los bolsillos como para estar enfrentando esos titanes, pero fue una experiencia fabulosa. Creé como 3 diferentes tipos de audífonos inalámbricos y todo lo manufacturaba en China, en Shenzhen, y de ahí de Hong Kong lo mandaba a Amazon a Chicago. Y pues bueno, fue una experiencia, pero también, o sea, terminé por mm, liquidar ese emprendimiento también. O sea, te platico para que veas que, o sea, eh, hay, hay muchas fallas o failures, como le decimos aquí, ¿no? Entonces, pero no lo veo como una falla, la veo como un gran, gran aprendizaje. El saber todo eso de e-commerce me dio muchas perspectivas que utilizo cuando hago mentorship o consultoría con otros
con otros emprendedores, cuando en mis propias compañías, pues te da muchas herramientas, ¿no? Muchos conocimientos, aunque hayas perdido dinero, aunque hayas perdido lo que haya sido, pero no es perderlo, es ganar experiencia y ganar entendimiento de mecánicas. Es un tema de mentalidad. ¿Cómo José cambia esa mentalidad? Porque la mayoría tiene una mentalidad, si fracasamos es porque soy un perdedor y porque soy un fracasado. ¿Cómo lograste tú cambiar esa mentalidad que yo también la veo mucho y yo también a veces la he tenido también como emprendedor? ¿Cómo José cambia ese switch? La educación continua, número uno, continuous education. Eso ha sido sin duda. Cuando tú estás acostumbrado a siempre estar consumiendo cosas buenas, productos buenos, es bien sencillo. Garbage in, garbage out, ¿no? Si pones cosas buenas aquí, van a salir cosas buenas. Entonces, me ha ayudado mucho eso a ir creando una cierta mentalidad, una cierta filosofía, una, una visión de vida y de negocios, y a crear mis propias prácticas de negocio, de resiliencia y todo esto. Entonces, eso me ha ayudado mucho. La gente con la que converso, con la que tengo conversaciones, la gente con la que tomo cursos, la gente con la que me relaciono, todo eso es una gama de ingredientes diferentes, todos positivos, que al final van modelando o moldeando tu pensamiento, tu visión, tus creencias, tus convicciones, ¿no? Y tu filosofía de vida. Eso ha sido lo que creo yo, es lo que me ha hecho resiliente, tener ese tipo de mentalidad. Y obviamente los retos, ¿no? O sea, los retos y el aprendizaje que te deja cada reto, este, aprendes 1000 veces más de una falla que del éxito. El éxito muchas veces no te deja muchos aprendizajes, este, por el contrario, creo que algunas veces te ciega, este, entonces, pues es todo un viaje, ¿no? Que tiene subidas, bajadas y que, como dice La Roca, el actor la renta se paga todos los días, ¿no? En los emprendimientos, la renta es todos los días, ¿no? O como dice Jeff Bezos, todos los días es día uno. Claro. Lo que veo es un José con mucha hambre, con muchas ganas de hacer las cosas. ¿Siempre tuviste la misma hambre? ¿O hubo un momento donde, yo creo que a lo mejor ahorita no? Sí, siempre, la verdad, siempre he tenido mucha ah, pasión, mucha hambre, mucha ambición en el buen aspecto de lograr cosas, ¿no? Soy muy curioso, siempre tengo una curiosidad de si llego, por ejemplo, a un punto en mi carrera donde no sé, como que veo que ya no hay adrenalina, siempre estoy buscando algo, ¿no? Una nueva organización donde meterme, algo nuevo que aprender, algún mercado nuevo que abordar. Eh, es así, ¿te cansas? Sí te cansas, me canso, pero no me hago burnout. El burnout, creo, o el queme, para mí, mi punto de vista, es cuando tus esfuerzos y tus actividades diarias no están alineadas con lo que tú realmente buscas o realmente te gusta, ¿no? Te doy un ejemplo. Si yo estoy trabajando en alguna compañía donde no, o sea, a mí no me apasiona lo que hago, ni me interesa el producto que se vende o el servicio, y nada más lo hago por un cheque para vivir, ahí es donde empieza el burnout, ¿verdad? Porque si se junta el trabajo, si hay que trabajar hasta tarde o muy temprano, ahí es el burnout, porque para mí no tiene sentido, no me apasiona, no hay nada que me que me haga estar ahí, comprometerme, ponerte la camiseta, ¿no? Entonces, afortunadamente, desde el momento en que emprendí, pues siempre he estado en ese carril donde
puedo trabajar fines de semana, puedo trabajar en las noches, sin importarme nada porque estoy buscando, sé lo que quiero lograr. Entonces no me hace burnout. Me canso, sí me canso, tomo un break pero, o sea, siempre regreso antes del break porque pues esa pasión me mueve, ¿no? O sea, es lo que me hace, por ejemplo, en el libro, si tú lees la introducción de mi libro, ahí digo que esa introducción la hice un día a las 3 de la mañana por ahí, porque no me dejaban las ideas y la pasión de estar en la cama y me tuve que levantar y tengo una regla personal que cuando no me puedo quedar dormido, que me despierto en la madrugada por ideas o por algo que me apasiona, si duro más de 15 a 20 minutos para volverme a dormir, entonces mejor me levanto y hago algo productivo o escribo o aterrizo esa pasión que traigo en la cabeza. A ver, antes de brincarnos al tema del libro, regresemos al tema de la compañía. Empieza a irle muy bien, pero tuvieron pues un aprendizaje bastante grande con un cliente. Cuéntanos exactamente qué fue lo que pasó. Pues mira, este cliente es un cliente que teníamos por muchísimos años, este, y de repente, de la noche a la mañana, se declaran bancarrota. Entonces, la verdad, no lo veía venir. Yo me sentía un, un incompetente, ¿verdad? Por no verlo, como por ser el CEO de la compañía, ¿verdad? O sea, sentía que era mi deber haber visto esto, pero la verdad no lo vi venir. Fue algo que nos tomó de sorpresa y o sea, fue de la noche a la mañana. Y cuando me dan noticia que se van a bancarrota, pues me debían cerca de $700,000 más con arrimadijos de proveeduría, inventarios, todo esto, otros $300,000. Y pues es algo que se siente, yo nunca había sentido algo así, algo tan brutal, ¿no? Financieramente. Y yo me sentía como abrumado, sentía en la nuca algo así como, me sentía como aturdido, me sentía perdido, este, miedo, y así, o sea, fueron muchas etapas o microetapas. Entonces, fue muy duro, ¿no? Fue muy duro. Afortunadamente, logramos como organización no correr a nadie en ese proceso, ni bajarle el salario. Lo que hicimos es que mi socio y yo, pues nos recortamos los ingresos nosotros drásticamente y empezamos a hacer estrategia financiera, a ser más eficientes, a utilizar mejor nuestros procesos, nuestras eh, finanzas, a refinarlas, a renegociar términos, a incluso cambiar términos, cambiar ah, políticas de la compañía. Muchas cosas se empezaron a hacer, pero a mi parecer, o yo en lo personal, sentí que avancé más cuando un día en mi casa, tu casa, pues con todos esos miedos dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede suceder? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Cuál es el peor escenario? Cerrar la empresa, perder la compañía, perder mm, financiero y volver a empezar como te decía que había hablado con mi esposa. Entonces, cuando yo veo, ok, ¿estoy dispuesto a llegar a eso? Sí, sí estoy dispuesto a llegar a eso. Este, tengo el networking adecuado, tengo la reputación adecuada, tengo las habilidades necesarias, tengo salud, tengo conocimientos, tengo todo lo que he acumulado por estos años. Entonces creo que con eso soy capaz de crear algo igual o más grande que lo que tengo actualmente. Entonces cuando yo me convenzo a mí mismo de eso, y que obtengo el blessing, digamos, de mi casa, de mi familia, es cuando se me quitó el miedo, se me borró todo el miedo, y de ahí empiezo a construir yo personalmente en tomar mejores decisiones, en tener mejor visión, en actuar sin miedo
y en realmente ser más asertivo, ¿no? En las cosas. De hecho, en ese punto es cuando decido reinvertir en la compañía pues tú sabes, cuando estás en una situación así, cada penny cuenta y decidí por ahí invertir $3,000, creo que eran, una inscripción para un acelerador de negocios, un programa de Microsoft, y me metí porque sentía que eso era algo que nos iba a cambiar la moral y la narrativa de la compañía y nos iba a dar herramientas para seguir adelante. ¿Y por qué? Porque también me permitía llevar parte de mi staff a la aceleradora. Entonces me inscribo y aprendimos muchísimo, fue una experiencia fabulosa y por ahí me toca en el Demo Day, pichar en la propuesta de valor de nuestra compañía y ganamos. Microsoft nos dio $25,000 por ser la mejor propuesta de valor de la región. Y pues bueno, de ahí es que, bueno, a mí me encantan los tenis, ¿no? Me encantan los sneakers. Y ese día o durante esos procesos de lo de la bancarrota que te digo, utilizaba mucho unos Jordans número 11 color rojo que me encantaban, o me encantan, y porque me hacían sentir como ese granito de empoderamiento, el color rojo de la pasión que hay que sentir por los negocios, de la sangre que derramas de la entrega que haces en los negocios. Entonces, venía utilizando esos tenis y esos tenis los utilicé en el Demo Day cuando gano. Entonces se me ocurre que Brad Smith, el presidente de Microsoft, que estuvo aquí en El Paso por, por este evento de aceleradora, que me firmara los tenis para yo donarlos a mi compañía y tenerlos en display en las oficinas del Paso como un milestone que logramos cruzar, ¿no? Y esa es la historia que Entrepreneur Estados Unidos publica en abril del 2021 en una sección que se llama Lo que me inspira, que se llama What Inspires Me, y sale ahí la fotografía mía con Brad Smith y estos tenis firmados, ¿no? A ver, espérame, quiero desmenuzar esa parte. Primero, ¿cómo te levantas de eso? O sea, porque es una cantidad bastante grande. O sea, y la segunda, ¿cómo llegas a esas preguntas o esas respuestas? ¿Hubo algún libro, hubo algún mentor? ¿Te cuestionaste algo? Sí, ¿sabes qué? Que bueno, en la cantidad dejé de pensar en el número porque era lacerante, ¿no? O sea, cuando yo veía el millón, decía yo, me podría haber comprado una casa para mi socio de $500,000 y una para mí cash, o empezabas a pensar estupideces de lo que podrías haber hecho con $1,000,000 cash y que alguien se lo llevó, ¿no? Entonces, dejé de ver ese número, lo hice irrelevante y me concentré en la acción de el qué viene, qué podemos lograr. Olvidémonos de ese número y vamos mejor a asegurarnos que vamos a poderlo amortiguar, que vamos a poderlo pagar, este, generando este tipo de sinergia o de tracción en la compañía, ¿no? Y dejemos de lado si es 1,000,000, si son $100,000,000, lo que sea, vamos mejor a concentrarnos en lo que sí podemos controlar, que son nuestros esfuerzos, ¿no? Y nuestras iniciativas para cambiar esto. Referente al libro, en ese tiempo, el libro que me ayudó a mí realmente a inspirarme y a creer en mí y a saber que sí se puede salir de este tipo de cosas, es el libro de Shoe Dog de Phil Knight. Es la historia de Nike, de cómo se creó Nike. Se lo recomiendo si no lo han leído. Es un libro bruto de inspiración. Y ese libro me ayudó. O sea, yo recuerdo que, bueno, yo hago aproximadamente 50 minutos de manejar de mi oficina a mi casa y jamás escucho el radio. Ya tengo muchos años sin escuchar radio. Siempre estoy escuchando un audiolibro, un podcast, algo. Entonces, durante toda esa etapa, esos meses, estaba escuchando Shoe Dog de Phil Knight. De hecho, para mí, bueno, en ese tiempo no conocía todavía a Joe Foster, el fundador de Reebok, y cuando lo conozco, le digo de este libro, y leo el libro de él, que es este que tengo por aquí, se llama Shoemaker,
¿sí? Es la historia de cómo él hizo Reebok, él y su hermano, y es tan similar, Mike, es tan similar en cuanto a las enseñanzas, a la historia, a la resiliencia, al dolor, al fracaso, a la visión, es tan similar que ese libro, Shoe Dog, es el que me ayudó a salir e inspirarme, ¿no? Entonces, cuando leo el de Shoemaker de Joe, ¿te imaginas ese privilegio de estar leyendo ese libro y poderle estando texteando al creador del libro y decirle, oye, estoy leyendo esto, o sea, me voló la cabeza esto, ¿qué pasó? Y que él te conteste con los comentarios sobre esa parte de la historia, eso es impagable. Ah, increíble, increíble. Ujú. A ver, sales de eso, dices, vamos, porque entiendo que la decisión más fácil que hubieras de haber tomado en ese momento es tú hacer lo mismo, o sea, declararte en bancarrota. Esa es la decisión más sencilla. ¿Por qué seguir empujando? ¿Por qué decir, por qué seguir y no tomar esa decisión? Porque era, Mike, era tan grande o es tan grande lo que hemos creado como equipo, tener a más de 10 personas de mi staff que han estado con nosotros desde el día uno, desde hace 13 años, pues no, o sea, no podríamos cerrar sin dar batalla, ¿no? Sin dar la batalla, hicimos los cálculos y pues dijimos, va, pues vamos a rifarla y vamos a seguir adelante. Y sí, había muchas personas que nos aconsejaban cerrar las puertas para evitar más dolor financiero en el lado personal, pero decidimos que no. Y pues bueno, seguimos adelante. Sí fue una etapa muy, muy dura, donde los proveedores dejan de confiar en ti. Mira, cuando pasa algo así, empiezas a apestar, ya los proveedores no te ven igual. Y pues bueno, incluso había gente por ahí que recomendaba, no digas que estás en esa situación, no digas que estás sufriendo algo de una bancarrota y todo. Y yo decía, no, o sea, es más, ese problema lo voy a convertir en una solución. Ese problema va a ser mi solución. Y así fue. Ese problema es lo que a mí personalmente, y creo que en el ámbito de mi empresa, me hizo evolucionar, me hizo salirme de mi área de confort, me hizo aprender más de inteligencia emocional, de educación financiera, de aprender más sobre negociaciones, ¿sí? Sobre empleados, sobre socios, sobre relaciones comerciales, sobre estrategias, sobre evolucionar tu modelo de negocio o tu propuesta de valor. Muchas cosas me llevó ahí, pues me llevó a entrar a aceleradora, de esa aceleradora me invitan a formar parte de un programa exclusivo de dueños de negocios latinos de Stanford y me meto ahí un programa de Scaling Up con Stanford en 2020 y ahí tengo la oportunidad de recibir, o sea, me agarra la pandemia en medio de eso, o sea, venimos de esto de la bancarrota Sí. y nos llega la pandemia, pero créeme que ya estábamos tan, ahora sí que ya estábamos tan calientitos que con lo de la pandemia, pues ya fue otra rayita al tigre, ¿no? Entonces, ya afortunadamente ya teníamos mucha atracción, momentum y todo esto. Entonces me atrapa la pandemia en ese programa de escalamiento de Stanford y me da la oportunidad de estar así como estamos tú y yo con Mark Cuban, ¿no? De Shark Tank, este, diciéndonos a 40 empresarios latinos, así desde su casa, esto es lo que yo les recomiendo con la pandemia, hagan esto, hagan aquello, fíjense en esto, o sea, un coaching de 40 50 minutos brutal, brutal. De hecho, uno de los capítulos de mi libro, comparto mis aprendizajes de Mark Cuban y de Joe Foster, el fundador de Reebok, porque,
porque esas son cosas que se tienen que compartir, no te las puedes quedar tú. A ver, quiero seguir regresándome a esta parte porque Ujú. es complicada. ¿Cómo le hacen para los empleados? O sea, para comunicarles, oigan, pasó esta broncota, es muy probable que pase eso y que no caigan todo en un caos y que los empleados empiecen a pensar otras cosas que no son y que se empiecen a desesperar. ¿Cómo manejan ustedes esa parte? Mira, eh, afortunadamente tenemos excelentes empleados, buenísimos, es comparte como de una familia y pues ellos sí estaban asustados, pero sabes que tuvieron mucha empatía por nosotros como dueños. Tenían mucha empatía, entonces nadie se fue, todos se pusieron la camiseta y todos vieron el esfuerzo que estábamos haciendo por seguir con la empresa y nadie se fue porque realmente sí yo aprecié mucho que cualquiera de ellos hubiera dicho, no, pues sabes que aquí ya se acabó, aquí van a durar unos meses y esto se va a acabar, y yo tengo que buscar mejor otro horizonte. Nadie se fue, todos se quedaron, aún arriesgando sus empleos, pero fue un trabajo en equipo muy, muy padre y creo que eso lo crea mucho la cultura organizacional que tengas, el respeto que tengas con ellos. Este, siempre me ha gustado hacerlos parte de esto y no ser yo el dueño y ellos los empleados, sino somos un equipo y estamos juntos en esto y siempre me ha gustado compartir con ellos todo, o sea, logros, este, educación, entrenamiento, todo lo que puedo que sé que los puede hacer crecer al igual que a mí, ¿no? Y también me gusta siempre retarlos a que no quiero que la misma persona esté 20 años en el mismo escritorio con la misma computadora haciendo la misma actividad, o sea, quiero que crezcas, y si llega un punto en el que tú ya eres un jugador más grande que lo que yo te puedo soportar, me encantaría que te fueras de mi empresa y que fueras a otro lugar mejor, donde tuvieras más desarrollo. El reto para mí como empresario es cómo le hago para que mi empresa siga siendo tan atractiva y mi atmósfera que creo dentro de mi empresa sea tan atractiva que tú te quieras quedar. Ese es la dinámica que es. Y eso nos ayudó mucho, en mi punto de vista, a que la gente no se fuera. Después de todo este relajo, ¿cómo hacen para que esos proveedores vuelvan a confiar en ustedes? Porque ya se había perdido esa desconfianza. Pagándoles, pagándoles. O sea, la verdad, o sea, hicimos un plan y mira, algo clave en estas situaciones es tu palabra y tu honor y que cumplas tu palabra, ¿sí? Y si por alguna razón muy fuerte no vas a poder cumplir tu palabra como la dijiste, sé transparente, habla de nuevo y ten una nueva conversación diciendo, no voy a poder cumplir esto, pero dame oportunidad de hacer esto otro. Entonces, cuando tú eres transparente y eres honesto y tienes esa ética, creo que suceden cosas muy positivas, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente yo creo que como un año que terminamos de pagarles a todos los proveedores, todo estuvo bien, hubo proveedores que simplemente ya no quisieron trabajar con nosotros, lo entendimos perfectamente, y, pero bueno, o sea, cumplir tu palabra con tus proveedores, con tus bancos, con tus socios, con tus empleados, es clave para poderle dar la vuelta a una situación así, ¿no? Y el ser transparente en la comunicación y eso creo que es lo que vale todo, ¿no? Ser transparente, ser ético, y ser honesto, ¿no? Con las conversaciones. Después de todo esto me dices la aceleradora. ¿Cómo tomas esa decisión? Porque, a ver, el dinero está demasiado limitado y ahora ya no están en cero, están en menos $750,000. ¿Cómo tomas esa Correcto. decisión de que eso era lo correcto o lo que tú creías que iba para bien? Mira, en base de nuevo, regresándonos a esa dinámica que siempre y
y esa fe que siempre he tenido en la educación continua, junté de manera rápida o dije, esto es lo que necesitamos. O sea, estoy convencido que esto es lo que necesitamos y así cueste 2,000, 3,000 dólares más el tiempo, lo voy a apostar a mi empresa y a mi gente, ¿no? Entonces lo aposté y no me arrepiento. Creo que ese fue sin duda un parteaguas personal y en la organización. Creo que eso nos hizo tener el camino o encontrar el camino a otro grado, a otro nivel de profesionalización, de sofisticación, de jugadas, de herramientas, de exposición, de relaciones. Entonces, esos 3,000 dólares te aseguro que a mi parecer nos han dado un rendimiento, un retorno exponencial. Una excelente inversión, José. Ujú. Sí, o sea, es la mejor inversión que puedes hacer en ti y en tu equipo, ¿no? La educación continua, el aprendizaje, el entrenamiento, eso es lo mejor que puedes hacer. A ver, ya parece que salen de eso, parece que todo está, las aguas ya están un poquito más calmadas y llega la pandemia. ¿Qué estrategias empezaron a hacer? O sea, ¿qué empezaron a formular? ¿Cómo iban a empezar a trabajar? Cuéntame más a detalle sobre eso. Mm, bueno, la estrategia fue agilidad, agilidad y tratar de procesar lo más rápido posible. De nuevo, fíjate cómo ni siquiera yo me he dado cuenta de esto, pero de nuevo, nos agarra la crisis financiera, se invierte en la educación continua en esta aceleradora. Nos agarra la pandemia, se invierte en este programa que estaba de Scaling Up, ¿no? Entonces, en estos tipos de eventos, no sé si es coincidencia o si es intencional, pero siempre en medio de cada situación crítica ha estado la inversión en educación continua. Entonces, cuando estoy en lo de Stanford, esto de Stanford, este programa me dio a mí en lo personal como líder mejor visión, mejores herramientas, que mezcladas con lo de la aceleradora, lo aprendido ahí, networking, muchas cosas, ¿no? Que me dio esa, entonces me ayudó a tener una mejor visión y a entender que la agilidad, la transparencia y el valor y el tener valor y agregar valor eran clave para responder a la pandemia, ¿no? Entonces, por ahí nos ayudó también la señora Fortuna, en que teníamos, antes de la pandemia, habíamos obtenido un contrato con Amazon para, para hacer unos procesos para ellos. Y llega la pandemia, tú sabes, el e-commerce explotó. Entonces, esa cuenta nos ayudó muchísimo, a, demandó mucho de nosotros. Entonces, además de eso, pivoteamos a muchas cosas, a nuevos productos, a enfocarnos realmente en cosas que metieran gol en la compañía. Y así fue, ¿no? Fue una evolución, una dinámica muy padre. Ahora, ese tiempo yo duré alrededor de un año, año y fracción trabajando desde home office, y ese tiempo me permitió, ese tiempo yo lo utilicé personalmente para, para hacer un proceso de certificación con el gobierno federal, como te decía, o sea, bueno, decía, visionaba de, bueno, ¿qué más hay? O sea, estuve en esas juntas de Stanford, escucho de esta certificación, empiezo a investigar y empiezo a ver, wow, este puede ser un camino muy grande para nuestra compañía. Entonces, de nuevo, decido invertir, contrato abogados que me ayuden a esa certificación e invertimos en esto y un año y medio después logramos la certificación y ahora tenemos desde enero con esa licencia por 9 años para trabajar con el gobierno federal. No es fácil, no es regalado, hay que hacer mucho trabajo, pero
si lo llevas bien, puede ser un gran detonador de negocio. Entonces, eh, eso derivó de la pandemia, ¿no? O sea, el que el tiempo lo utilicé sabiamente para buscar nuevas opciones, ¿no? Yo en lo personal. Entonces, así es como y se logró esto y lo de las cosas que nos dio la pandemia. Otra cosa que me dio la pandemia es conocer más a mis hijos, porque la verdad, siempre, yo siempre he estado pues fuera y trabajando temprano hasta muy tarde, tenía una dinámica muy, muy dura así, y cuando de repente me toca estar encerrado con mis hijos, pues empiezan ellos a conocerme y yo a conocerlos y pues fue algo muy padre, ¿no? Muy, muy bonito, a mí me gustó eh, dentro de mi manera o mi burbuja personal, me dio muchos aprendizajes la pandemia, ¿no? Personales y profesionales. Y conecté, bueno, ahí es cuando conecté con Joe Foster de Reebok y digo, yo tenía unos cientos de followers y conexiones en LinkedIn y durante la pandemia lo crecí a miles, ¿no? Miles de conexiones. Y me ayudó muchísimo, muchísimo la pandemia. A ver, has trabajado con Amazon, estás trabajando ahorita con ellos, con el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuáles crees tú que son los 3 errores que más cometen las empresas al querer agarrar un cliente en Estados Unidos, a tu experiencia? El no escuchar lo que el cliente necesita y al llegar y pedir. O sea, llegamos, muchas veces nos equivocamos, yo lo hice, de llegar a una oportunidad de negocio y decir, oye, soy Panchito y esta es mi empresa y quiero negocio de ti, ¿sí? Ese es uno de los errores más garrafales que hay cuando la dinámica debería de ser, oye, soy Panchito, sé que tú eres Nike o que tú eres Amazon o que tú eres quien sea y quiero, sé esto de ti, conozco esto de ti, pero me encantaría aprender más de tu negocio y me encantaría saber qué es lo que te duele ahorita. ¿Sí me entiendes? Ser más empático y conocer más y no llegar con la mano extendida a dame, ¿sí? Entonces, ese es uno de los errores más garrafales y que yo veo mucho, mucho, mucho en los pequeños negocios, que es eso, ¿no? Nos equivocamos en eso. De hecho, en este momento, viendo a eso y contestando tu pregunta, es tan fuerte y me he dedicado los últimos 3 años a tratar de hacer negocio con compañías grandes, corporativos como Fortune 500, que ahorita estoy haciendo un masterclass que espero sacarlo en el primer cuarto del año que entra de manera personal, en masterclass de cómo lograr que tu empresa sea proveedor de compañías Fortune 500 y es un masterclass que vamos a grabar, ya desarrollamos el contenido y lo vamos a grabar porque sé que hay muchísima necesidad, mucha necesidad. Y no es de empresarios nuevos. O sea, me ha tocado estar en estos cursos donde esos empresarios, o sea, somos empresarios que tenemos 10 años con nuestra empresa y todavía llegamos así, ¿sí? Y todavía y no entendemos muchas cosas. Entonces, hace unas semanas me acabo de graduar como proveedor de Nike para Nike, estuve en los headquarters de Nike en Portland y eso es parte de lo que me hace entender, ¿no? Entonces con Nike estuve medio año súper involucrado en cómo ser proveedor de ellos, qué es lo que ellos necesitan y me siento muy afortunado porque fueron 30,000 empresas las que aplicaron en Estados Unidos para ser parte de esta academia de Nike y nos aceptaron a 70 compañías nada más. Bastante chico. ¿Otros 2 errores que ves que cometan? No invertir, el estar reacios a invertir en la gente y en la compañía, en querer seguir ofreciendo soluciones viejas o soluciones que no son relevantes y también en no conocer tu valor como empresa, no conocer realmente cuál es tu propuesta de valor y no saber diferenciarte de otros.
Esos son errores constantes y mortales en los small business. Empezaste a escribir un libro. Cuéntame, ¿cómo llega José a decir, quiero escribir un libro, quiero plasmarlo en papel? Pues mira, con todo lo que ya te he contado, en todos esos eh, defining moments o en esos puntos tanto buenos, de mucho placer y de mucho éxito, como de mucho fracaso, de mucho dolor, es cuando comienzo yo a hacer muchas notas en mi teléfono, ¿no? Muchas notas y siempre con esa visión de algún día quiero plasmarlo de alguna manera en un libro o en algo. Entonces se junta todo ese cóctel de experiencias buenas, malas, fracasos, éxitos, relaciones, y luego se junta con esa inyección de mi pasión por compartir con otros, por ser mentor, por ser coach, por ser consultor de otros, y se junta eso. Entonces, cuando conozco a Joe, Joe Foster de Reebok, pues yo le ayudo yo lo conocí, bueno, lo conocí por vía Zoom, pues soy parte de un grupo que está en Londres que se llama The One Golden Nugget, que nos dedicamos a compartir nuestra sabiduría o nuestro wisdom de negocios con otras personas, y ahí coincide que él es uno de los miembros y nos empezamos por ahí a relacionar. Tengo la oportunidad en el año pasado de contratarlo para que dé una charla de hora y media para mis clientes y proveedores y amigos y compañía de cómo creó Reebok, cuál fue su viaje de nada a vender billones de dólares a nivel mundial y ser la marca más relevante del mercado de Sports Athletics en los 80s y 90s, sobre Reebok, sobre Nike y sobre Adidas. Entonces, pues sucede esto y por cosas de negocios tengo que ir a Italia. Entonces, aprovecho para estar allá, y él vivía en ese entonces muy cerca de París. Entonces nos quedamos de ver en París, y ahí es donde él me regala su libro, me lo firma ahí, me firma unos tenis de Reebok, y tenemos una conversación mágica en esa noche, su esposa, mi esposa y él y yo. Entonces, en el regreso de París aquí al Paso, yo me chuto su libro, el de Shoemaker, este libro, Ujú. y luego me encantó, y cuando llegué aquí le mandé un mensaje y le dije, este libro lo tienes que tener en español, ¿por qué no lo has hecho? Y entonces me dijo, pues es que no conozco a nadie en que confíe para hacerlo en español. Entonces, por una entrevista que me habían hecho a mí en Ciudad de México, conozco a Alejandro Llantada, que te comenté, que es un bestseller de libros como El Libro Negro de la Persuasión, y ya habíamos entablado una amistad él y yo. Entonces le digo, oye, ¿qué te parecería si te pongo con el fundador de Reebok para que saque su libro en español? Entonces, pues se le voló la cabeza, dijo, ¿cómo? O sea, no te creo que lo conoces y esto. Los pongo juntos, fast forward, saca su libro para Latinoamérica que se llama Crea Sneakers, está en Amazon y en librerías, todo esto. Entonces me invita Joe al lanzamiento de su libro en los medios en la Ciudad de México, con Forbes, con ESPN, con todos ellos. Entonces él me dice, tú fuiste parte de este proceso y es parte de mi equipo y quiero que estés conmigo. Entonces en la Ciudad de México, tomándonos unos Negronis por ahí en el hotel en la noche, me dice, oye José, tú tienes mucha pasión por compartir, por ayudar a otros, pero creo que la manera que lo estás haciendo por medio de estas organizaciones, creo que un vehículo más rápido y más impactante sería si escribes un libro. Y entonces es cuando él me sugiere, creo que llegó el punto de que tienes que escribir tu libro y creo que tienes el calibre, a mi parecer, para escribir un libro. Entonces ahí es donde, ¡pum!, digo, sí, lo voy a hacer, y me animo y empiezo a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en toda esta iniciativa de crear el libro, ¿verdad? Que ahora pues, es una realidad aquí. Se llama Getting the Ring.
y él me hizo el favor y el honor de escribir el prólogo, ¿no? El prólogo del libro. Entonces, imagínate el honor para mí de que este juggernaut o tycoon de los negocios a nivel mundial se haya tenido la gentileza de escribir el prólogo, pues para mí, ¿no? Un mexicano-americano con una compañía chiquita, un small business. Y eso, algo que he descubierto, Mike, que te quiero compartir, es que este tipo de personajes tan grandes, gente con una mentalidad tan grande, nunca se fijan en el tamaño de tus empresas, de tu emprendimiento. Ellos se fijan en el calibre de la persona, ¿sí? Ellos se fijan es más, al día de hoy yo jamás me he preguntado cuántos empleados tengo, ni qué tamaño de empresa soy. A él le basta con que podamos tener conversaciones de calibre, transparencia, honestidad en esa amistad. Entonces, he visto eso, he anotado eso, que gente de muy alto calibre, gente que realmente está elevada mentalmente y que es tan bondadosa, ellos no se fijan en ese small talk, ¿no? Como pues, nos pasa muchas veces cuando tenemos reuniones de negocios o algo que pues todo el mundo empieza a ver quién está más grande que quién, ¿no? Ay, ¿tú cuántos empleados tienes? ¿Y tú cuánto ganas? Y ese es small talk, ¿no? Entonces, es algo que me he fijado de la gente que realmente es grande y que ha logrado cosas muy grandes. ¿Cuánto tiempo tardáis en escribir el libro? Mm, de que iniciamos el proceso a que lo terminamos, iniciamos en febrero y lo publiqué para agosto. Tentativamente queríamos hacerlo para mi cumpleaños, 22 de agosto, y por ahí creo que nos pasamos unos días, algo así. No recuerdo exactamente la fecha, pero fue rápido. O sea, de hecho, la, la compañía con la que tengo la relación para lo del libro, me dijo, wow, cabrón, dijo, "es rapidísimo". O sea, le digo, sí, no. O sea, es demasiadas las cosas que tenía en el sótano para soltar. Claro. Vamos a pasar a una sección de preguntas. ¿Cómo un error o lo que parecía un error en ese momento te preparó para un futuro exitoso? Como teniendo self-awareness, un error te hace, si lo recibes bien, un error con la mentalidad adecuada, te hace entender muchas cosas y te hace autoentenderte y autoconocerte de mejor manera para lograr un mejor resultado, ¿Cómo ves el fracaso? como tu mejor aliado. ¿Tienes algún fracaso favorito? El financiero del millón, el del millón de dólares que le llamo en el libro, lo menciono como la maestría del millón de dólares, ¿no? Yo lo vi, al final de todo lo encapsulé con un concepto como es, es la educación más cara del mundo, los negocios, ¿verdad? No es Harvard, no es Stanford, no son ellos, son los negocios. Y yo lo vi como una maestría que para entrar había que pagar un ticket de $1 millón. Y yo lo tomé, yo compré ese ticket y así es como lo veo. Y ese ha sido mi fracaso favorito. ¿Cuál es una de las mejores inversiones que has hecho? Puede ser para ganar dinero, para ganar más tiempo, ganar más energía. En mí, en mí y en mi familia. Invertir en mí y en mi familia siempre ha sido lo que me ha dado el retorno más grande, sin ninguna duda. En el último año, ¿cuál ha sido una creencia, comportamiento o hábito que ha mejorado tu vida? Mm, el crear relaciones, el crear relaciones nuevas de valor.
Cuando te sientes abrumado, agotado o sientes que ha perdido tu enfoque, ¿qué haces? Dos cosas. Una, caminar por el vecindario regularmente y otra, caminar por algún shopping center. Me distrae muchísimo. Me encanta ir a un shopping center o a un grocery store eh, a perder el tiempo, pero ahí es donde hago las mejores llamadas de negocios. ¿Cómo tomas decisiones difíciles? ¿Tienes algún framework, alguna herramienta, algo para tomar alguna decisión? Siempre me gusta juntar los datos, tener datos sólidos de historia, de comportamiento, datos de cosas que entiendo que puedan pasar en el futuro con los escenarios de decisión y muchísimo me baso en mi feeling, en mis sentimientos, en mi estómago, ¿no? Y en mi corazón. Ya vi que eres más de libros. ¿Cuáles han sido los 3 libros que han marcado más tu vida y por qué esos 3 libros? Think and Grow Rich de Napoleon Hill, uh, Shoe Dog y Shoemaker, porque han sido libros que me han marcado en mi vida personal y profesional. Think and Grow Rich me hizo entender muchas cosas, como te comentaba, en valorar aún más mi relación personal con mi pareja, el entender las mecánicas de los negocios, el entender el impacto que crean las relaciones interpersonales con los negocios. Shoe Dog, porque me hizo entender que no soy el único que sufre fracasos, que sufre dolor, que sufre miserias dentro de un emprendimiento y que grandes titanes como Phil Knight lograron crear emporios después de muchísimo dolor, muchísima traición, muchísimos descalabros. Es increíble cómo alguien que vendía zapatillas desde su cajuela de vehículo ha logrado crear un emporio global de ese tamaño. Y Shoemaker, porque también me hizo reentender lo que Shoe Dog me había enseñado y sobre todo la cereza en el pastel es que me dio la fortuna y ese placer y esa gran privilegio de poder conocer al autor del libro, ¿no? Esos 3 libros para mí creo que han sido relevantes. Incluyo el mío en un ladito, el mío propio, por el sabor y satisfacción que me da a mí de manera personal de recibir reviews o mensajes de otros emprendedores de diferentes latitudes del mundo, donde, donde veo que eso que tenía aquí adentro está creando semillas y, y acciones muy poderosas en otros. Y eso es lo que para mí paga todo. En el último año, ¿en qué te has vuelto mejor en decir la palabra no? Puede ser para evitar distracciones, invitaciones, etcétera. Correcto. Exactamente en eso. Me he vuelto un crack en decir no a perder mi tiempo. Ok. ¿Hubo algún momento en toda tu historia, en todo el proceso que estuviste trabajando, donde estuviste a punto de tirar la toalla? ¿Donde quisiste abandonar todo y seguir otra cosa? No, siempre, aunque fuera algo diferente a lo que hacía, pero siempre encaminado a llegar a lo mismo, a seguir avanzando y a seguir siendo relevante y a seguir llenando mi interior y mi pasión por crear y por ver. El nombre del juego para mí se trata es qué tan lejos puedo llegar.
sin perderme a mí mismo, sin perder mi esencia y sin perder mi pasión, llenando mi pasión. Entonces, ese es el juego para mí. Quiero el día que me vaya, que deje de estar aquí en este planeta, quiero saber qué tan lejos pude llegar con los dones y las oportunidades que se me han entregado, sin nunca dejar de perder el que llene mi pasión y el que llene mi moral personal. ¿Cuáles han sido los 3 mejores mentores que has tenido? ¿Y cuál fue ese consejo, comentario o aprendizaje que te dieron en ese momento? Pues creo que de mis mejores mentores, mis padres, eh, siempre me inculcaron el esfuerzo, la ética, el trabajo duro, la educación. Ellos fueron sin duda grandes mentores. Eh, También este mentor que te comentaba, Ángel Vargas, que fue mi mentor en mi primer trabajo en la industria profesional automotriz. Eh, él me orientó mucho sobre cómo entender o cómo identificar cuando alguien quiere profesionalmente abusar de ti. Él me enseñó mucho eso. Me hizo entender también que yo tenía un valor y podía hacer las cosas. Mi esposa también ha sido una gran mentora, una gran maestra para mí, para hacerme entender que no siempre yo tengo la razón y que no siempre estoy en lo correcto. Ella es la que me aterriza de manera continua, ¿verdad? En este tipo de cosas, pero a la vez siempre me deja volar. Y por ahí, pues digo, tengo muchos otros mentores que sería injusto dejar alguno fuera por ahí, pero sí te puedo asegurar que al menos tengo otros 5 muy poderosos. ¿Qué es lo que más te hace feliz? Ah, Compartir, compartir con otros muchas cosas que tengo yo, que pueda tener yo. Puede ser algún recurso, puede ser conocimiento, puede ser conexiones, eh, puede ser lecciones, y creo que ese es el destilado de mi libro, ¿no? De el compartir, esa pasión por compartir. Me encanta tener una charla con otro emprendedor y ver cómo se abren sus ojos y se iluminan cuando le estoy diciendo cosas que no tenían ni idea que, que pueden pasar o que puede lograr. ¿Qué inspira a José a perseguir sus sueños? ¿Qué me inspira? Creo que esa filosofía que te comenté, en la cual quiero saber qué tan lejos me alcanza el brazo para lanzar esa roca que, y nunca perder el factor de asombro, ¿no? Creo que eso es lo que me inspira a ver qué tan lejos puedo llegar y qué tanto puedo hacer aquello que te había dicho, de que mi nombre sea el equivalente a excelencia, a calidad, a una reputación, este, lo más sana posible y lo más fuerte, ¿no? Posible. Ese es algo que me inspira dentro de, obviamente, muchas otras cosas. Mis hijos, mi familia, otros emprendedores, ¿no? Muchas cosas me inspiran, pero creo que para mí el nombre del juego es ese, el saber qué tan lejos puedo llegar. ¿Qué es lo que más te ha costado desaprender? Mm, a jugar pequeño, a jugar pequeño en los negocios, a el, a el, al quitarme muchos paradigmas como el de pedir negocio en lugar de ser propositivo. Eso es algo muy grande que he aprendido, y creo que eso es algo, esos paradigmas, ¿no? Esos paradigmas son los que ha costado, ¿no? ¿Cuáles son las 3 personas que más han impactado tu vida y por qué esas 3?
Mm, mm, Pues mis padres, como te decía, Te la voy a cambiar, mis pa te la voy a cambiar. De negocio. de negocios. Wow. Ah, una de mis mentoras se llama Rosa Santana y ella ha impactado mucho en mi vida porque a lo mejor ella sin quererlo o sin, de manera intencional, me ha inspirado mucho a saber que se pueden lograr como latino, se pueden lograr cosas grandísimas, que puedes lograr muchas cosas de negocio, hablando de negocio puramente, cosas inimaginables en el mercado de Estados Unidos. Otro, sin duda, ha sido Joe Foster, ¿verdad? Él me ha inspirado muchísimo a saber que por más grande que sean los empresarios o más pequeños que pensemos que estamos nosotros, realmente estamos en los mismos mundos, estamos en el mismo plano y eso me ha enseñado mucho él. Es una persona muy bondadosa. Otra te puedo decir de Mark Cuban también, que he aprendido muchísimo de él. Este, Sé que es una persona auténtica, que es una persona real y que realmente le importa los small business, ¿no? O sea, eso lo tengo sin duda y es por eso que decidí tanto yo como a él ponerlos en mi, en mi libro. Y creo que otra persona también que me ha impactado mucho es una hermana de mi mamá, es mi tía Lucy, que me ha impactado mucho en muchas cosas que he aprendido a lo largo de admirarla como empresaria. Y creo que ella también ha sido una gran guía, una gran brújula, una gran inspiración para mí, este, en el ámbito de los negocios. Si tuvieras la oportunidad de platicar con el José Ochoa que está a punto de emprender, se acercara a ti ahorita con toda tu experiencia, con todas tus vivencias, con todos tus aprendizajes, te pidiera un consejo, ¿qué consejo le darías? Mm, la paciencia, que tuviera paciencia y que no dejara de creer en él. Eso es algo que sin duda le diría. De hecho, hace poco, hace relativamente poco, hice un autoanálisis y me causó mucha felicidad el saber que si yo me encontrara al José Ochoa de 20 años, el día de hoy me encontrara ese José de 20 años, estoy seguro que el José de 20 años estaría extremadamente contento de conocer a una persona como el José Ochoa de hoy, ¿verdad? Porque en ese tiempo yo admiraba o perseguía muchos personajes como que me inspiraban y creo que sin duda a ese José Ochoa de 20 años le encantaría tener una conversación de vida y de negocios con el José Ochoa de hoy. Cerramos con la última pregunta. Vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla, aparece un genio que te dice que te va a conceder un solo deseo, pero va a ser el deseo que José le pida. ¿Qué deseo le pedirás al genio? ¿No? Mm, Le pediría mm, el poder dar rienda suelta a mi potencial, pero sin nunca perderme a mí mismo. Perfecto. ¿Algo más que te gustaría agregar a esta plática? Mm, Algo más, pues hay muchas cosas que, que se quedan por ahí, pero más que agregar, me gustaría agradecerte por la entrevista. He estado en muchos podcasts, en muchos lados, de muchos podcasteros te puedo decir, de Europa, de aquí Estados Unidos, de Latinoamérica, y créeme que este ha sido uno
de los que he disfrutado más y creo que eres un excelente entrevistador. Me gusta tu inteligencia de llevar las cosas, de llevar la entrevista y de hacerte sentir como realmente una conversación entre amigos. Te agradezco que hayas puesto tus ojos en mi carrera, en mi historia y que haya tenido la fortuna por ahí de que mi historia cruzara en tu camino, ¿no? Te agradezco mucho por ese tiempo. ¿Por qué? Porque esto no es para ti ni para mí. Esto es si te va a escuchar una persona, es para esa persona. Si te van a escuchar 100 personas o 1000 personas, con una o dos que logremos cambiar o que le logremos hacer ese clip y esa semillita, con eso paga toda esa coincidencia que hubo y esa fortuna que se juntó de poder estar aquí juntos. No, hombre, pues muchas gracias y que lo digas tú, increíble. José, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde pueden comprar tu libro? Gente, compren el libro, es un excelente libro. ¿Dónde lo pueden conseguir? Cuéntanos. Mi libro está disponible en Amazon, lo pueden buscar como Getting the Ring, José Ochoa, ahí va a salir el libro, está en Amazon, está en hardcover o en paperback, también está en Kindle digital. Me pueden seguir en LinkedIn, en José Ochoa, Relentless José Ochoa es mi perfil. Me pueden seguir en Facebook también, así estoy como Relentless José Ochoa, también en Facebook. Y pues son las plataformas que más en las que estoy más activo, ¿no? Me pueden buscar en LinkedIn y en Facebook. Estoy bastante activo. También pueden visitar mi página que es www.gettingthering.org. Ahí pueden entrar. Y pues bueno, estoy a sus órdenes. De nuevo, te agradezco y te felicito. Y te pido que sigas con este proyecto tan bonito y tan valioso, y que nos permita seguir escuchando conversaciones tan únicas como las que he escuchado en tus previos episodios y espero yo no ser la excepción y poder haber agregado algo de valor para esta ecuación. No, hombre, José, gracias y obviamente gracias, muchísimo valor. Gracias, José. Te agradezco. Gracias, Mike. Es inspiradora la historia de José. Cabe resaltar que pensé en abandonar este proyecto del podcast después de pasar por un año complicado, pero ya tenía grabada esta entrevista y al ver el mensaje que José dejó al final de este episodio, me convenció de que estoy en el camino correcto. Si te gustó lo que escuchaste, agradécele a José, lo encuentras en LinkedIn como José Ochoa. Si te gustó el episodio, suscríbete en Spotify y danos follow. Si nos estás escuchando desde iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario. Nos encantaría leer tu feedback para mejorar cada uno de nuestros episodios. Es una acción que a ti no te cuesta mucho, pero para el equipo nos ayuda bastante. Si nos estás escuchando desde YouTube, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué fue lo que más aprendiste de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @mentorespodcast en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Recuerda mencionarnos en tus historias de Instagram para repostear. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro lunes de mentores, donde cada lunes te mandaremos información de valor como artículos, charlas TED, alguna película o documental que al equipo nos haya parecido interesante y sobre todo las recomendaciones de libros por partes de nuestros mentores. Solo tienes que mandar un correo electrónico a mentorespodcast@gmail.com con el asunto lunes de mentores y cada lunes recibirás este pequeño pero poderoso correo que te ayudará a iniciar tu semana de la mejor manera. Odiamos el spam, es por eso que solo te enviaremos información de valor.